El Senado aprobó la nueva ley de telecomunicaciones. Esto con diversos cambios tras conversatorios donde se escucharon las voces de todas las partes involucradas, de diversos sectores, incluso también de grupos que se oponían a la propia ley. Para hablar sobre este tema le agradezco la comunicación a Javier Corral, senador de Morena. Senador, muy buenas noches, gracias por esta conversación. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Estoy aquí con Jorge Armando Rocha. Primero para preguntarle, el principal objetivo de esta ley es conectar a por lo menos 16 millones de personas que no tienen acceso a Internet, pero hay voces por ahí que dicen que es una ley espía. La principal preocupación es la llamada geolocalización, esta forma de poder identificar dónde estamos ubicados los ciudadanos a través de nuestros dispositivos móviles. ¿Podría explicarnos qué contempla la ley en estos términos de geolocalización? Bueno, en realidad esa ha sido ahora el pretexto o el último recurso de la oposición para tratar de descalificar el trabajo que se ha hecho. Se han refugiado en dos artículos de todo el conjunto de la ley, que por cierto no dicen nada adicional a lo que ya hoy decía la actual vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que aprobó el PAN y el PRI precisamente en el 2014 y que tiene que ver con la posibilidad de geolocalizar en tiempo real dispositivos móviles telefónicos como un mecanismo de colaboración con la justicia. Me parece que hay una exageración, han pasado de la magnificación a la tosudez, y pues no hay razón para decir que se trata de una legislación espía, porque de todas maneras está sometido a la legislación aplicable esta atribución, esta posibilidad, con control judicial. Ajá. Y además con solamente las autoridades competentes. Por lo tanto, se somete al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y que es un poco raro, senador, porque también lo mismo dicen de la ley contra la desaparición forzada y búsqueda de personas, ¿no? Contra una de las leyes que se aprobaron de inteligencia en materia de seguridad, ¿no? Que también hay asegura la oposición, pues es un intento del gobierno federal de realizar espionaje con las y los ciudadanos, pero qué bueno que ya nos aclara este tema de la geolocalización de la ley Telecom. Ahora, el otro argumento es que se suspenderán las transmisiones abiertamente sin un apercibimiento, es decir, que con la ley el gobierno ya tiene la facultad de, digamos, censurar cualquier transmisión. ¿Esto es real, senador? No, a ver, este es otro de los artículos que está en la actual legislación. O sea, la suspensión precautoria de transmisiones en radio y televisión previo apercibimiento. Cuando algún programa o segmento de un programa viole los derechos de las audiencias, sobre todo en materia de programación infantil. Esto también está en la actual ley. Esto también fue aprobado por el PAN y el PRI en el 2014, aunque debo reconocer que en el 2017, cuando derribaron los derechos de las audiencias e hicieron una reforma para quitar los derechos de las audiencias en la ley, también quisieron quitar esta fracción, esta disposición, pero está actualmente en la legislación. Y es una atribución que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendrá, porque se trata de proteger el interés público frente a abusos o excesos de concesionarios en el uso de un bien del dominio de la nación, que es el espectro radioeléctrico. Por lo tanto, no hay razón. Mira, en realidad, en las comisiones habían dicho que se abstuvieron en las comisiones y dijeron que estaban dispuestos incluso a ir a votar a favor si se cambiaban estas dos cosas. Por lo tanto, nosotros dijimos, oiga, pero si se trata del rescate de las audiencias, ¿cómo es posible que la oposición
esté pidiendo quitarle derechos a los ciudadanos frente a los industriales de la radiodifusión, pero esa es la paradoja y la grotesca que vive la oposición en México. Senador, entonces, pero ¿qué tal la ley Televisa? Es así, planchadita, es así. No, pues esa incluso la sacaron en 7 minutos. Los comunicadores de Azteca y Televisa aplaudieron y bueno, son varios de los que hoy están en contra de la 4T. Por cierto, entonces sí tiene muchos beneficios esta ley en materia de telecomunicaciones. Pero hablando por igual de geolocalización, además de que nos digas de estos beneficios, resulta que reapareció el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, por ahí en el bailongo. Dicen que se llevó al baile a la justicia. Y bueno, pues ahora dio una entrevista a Ciro Gómez Leiva y se lanza en tu contra. Dice que es perseguido político, que te va a denunciar, que él quedó, según la interpretación de él y sus abogados, rechinando limpio allá en los Estados Unidos. A ver, César Duarte es un gran mentiroso, es un mitómano, ha sido un personaje de un cinismo político brutal, como el que ahora escenifica en Chihuahua, bailando, pasó de los tribunales a las pistas de baile, pasó de casi el quirófano en el hospital donde estaba enfermo hace unos meses a los bares de Chihuahua. Porque está protegido por la actual gobernadora María Eugenia Campos, porque le ha brindado protección, porque lo liberó, le ha estado regresando bienes confiscados. En Estados Unidos él no fue exonerado de nada, él no fue absuelto de nada, porque no era un juicio penal. En realidad no fue absuelto de un delito. En realidad lo que sucedió es que el gobierno del estado de Chihuahua durante mi administración contrató a un despacho de abogados de Texas, de Houston, para recuperar activos que se le habían descubierto a César Duarte en Estados Unidos que había adquirido con el dinero que se robó de Chihuahua. Este es un despacho que, por cierto, actuó en el estado de Veracruz, donde le recuperó al estado de Veracruz bienes y propiedades del otro ladrón Duarte de Veracruz. Nosotros hicimos un contrato, incluso en donde el pago de honorarios a este despacho sería en una proporción de lo que se recuperara. Uh-huh. Nosotros advertíamos que Duarte tenía alrededor de 12 propiedades en Estados Unidos. El despacho, mediante una infraestructura muy interesante que tiene de investigación, detectó y ubicó 50 propiedades. Ese juicio civil, esa demanda civil, nosotros la dejamos encaminada, pero pues ya al final de nuestro gobierno, debo decirlo. 50 propiedades en el extranjero, más el rancho El Saucito, que es el Sauzote, el que, por cierto, ha sido exhibido en la mañana del pueblo porque la Conagua encontró que se estaba robando el agua del pueblo de Chihuahua. Porque no solamente se robó los recursos públicos, también se ha robado el vital líquido en la construcción de 2 grandes presas en su rancho. Senador, tenemos que hacer una pausa automática. ¿Podemos regresar con esta conversación? Sí, por favor, con regresamos después de la pausa. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí. Desde el Museo del Estanquillo, ven a conocer los orígenes de la caricatura política. Las vanguardias artísticas nacen en la década de 1920 y que irrumpen en la escena y que básicamente anuncian la transformación, el final del viejo mundo, la llegada de un mundo nuevo. Esta singular expresión artística y de vanguardia se remonta al siglo XIX. Perspectivas históricas, vanguardias, arte y caricatura. Lunes, 20 horas. Los libros y tú tienen la palabra. Ya viene la Feria Internacional del Libro del IPN 2025. Conciertos, talleres, conferencias. Puebla y China son los invitados de honor. Te esperamos con los libros abiertos. Del 27 de junio al 6 de julio. Entrada libre. En el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional. En nuestra casa, en la escuela y la comunidad, es muy importante que las personas adultas escuchen la opinión de las niñas, niños y adolescentes.
Pero no solo se trata de escuchar, es también importante que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta cuando a la hora de decidir cosas importantes que podrían afectarnos. A esto se le llama derecho de participación y está garantizado en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Participar y que la voz de niñas y niños cuente es nuestro derecho. Estamos conversando con el senador Morena, Javier Corral, exgobernador de Chihuahua. Senador, por cierto, si te parece, te esperamos más adelante en estos días en el estudio para que hablemos del caso también César Duarte, porque hay muchas dudas, la gente quiere saber realmente cuánto amasó, porque él dice que solo tiene una propiedad en el extranjero, senador. No, el despacho de abogados Busby de Houston, Texas, le detectó y ubicó 50 propiedades. De hecho, el juicio civil en Estados Unidos no niega la existencia de esas propiedades. Lo que sucedió es que el gobierno de María Eugenia Campos no le entregó al despacho una serie de documentos y evidencias para reforzar la demanda. La última comunicación de este despacho con el gobierno de Chihuahua fue en abril de este año, pero ni María Eugenia Campos, ni Santiago de la Peña, ni César Jáuregui Moreno, el fiscal general, respondieron. Durante 4 años no contestaron, simplemente brazos caídos, porque en lugar de hacerle justicia al pueblo de Chihuahua recuperando parte de lo robado, decidieron proteger al delincuente. Es explicable por el vínculo que hay entre la actual gobernadora y el exgobernador César Duarte como parte de su mismo grupo político. Hay que recordar que ella fue parte de la nómina secreta de César Duarte y por lo que fue vinculada a proceso en plena campaña electoral. Claro. Sí, algo que exhibiste. Senador, nos come el tiempo, ojalá podamos verlo pronto por aquí, pero rápidamente, ¿qué juicios todavía están pendientes contra César Duarte, aparte del de Conagua por este acaparamiento de agua? Y también, pues, ¿qué le responde? Porque dice que lo va a demandar a usted. Bueno, en realidad no tengo ninguna preocupación por eso. Una demanda en Estados Unidos de César Duarte a mí me daría la enorme oportunidad de recuperar o de rescatar y reiniciar este juicio civil que el gobierno de Chihuahua había emprendido. César Duarte tiene todavía pendientes varias órdenes de aprehensión de ser agregadas a la extradición por la que fue traído a México y liberado por María Eugenia Campos. De hecho, tiene también órdenes vigentes en el orden federal, pero hay que recordar que una jueza de Chihuahua, una jueza federal, lo protegió mediante amparo y le ha tratado de generar un blindaje para que las nuevas órdenes de aprehensión que se pueden agregar bajo excepción al principio de especialidad en materia de extradición se le puedan sumar. Okay. Porque recuperemos la memoria de este caso. César Duarte es el personaje o el político en la historia de México, no solo de Chihuahua, que acumuló más órdenes de aprehensión en su contra, 21 órdenes de aprehensión por la comisión de distintos delitos que suman un monto de 6,000 millones de pesos. Este es el cínico que ahora se presenta como víctima, que se dice perseguido político, que ahora hasta se exhibe en bailongos, en comelitonas y obviamente en bares, porque hace ostentación de la protección y la impunidad que le brinda la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quienes no quisieron colaborar con el despacho contratado en Texas para que a Chihuahua se le pudieran regresar parte del dinero de esos bienes. Senador, muchas gracias por abordar esos temas de interés público y te esperamos en el estudio, ¿te parece? Claro, puede ser incluso esta semana. Muy bien, un debate de Telecom. Venga, muchas gracias. Y platicamos ampliamente de Telecom. Venga, muchas gracias, senador. Gracias por la entrevista y tenemos más.